Bienvenidos, ¿cómo están? Este es un video diferente de Pedro en el Camino. Quiero contarles y que puedan tener a la mano planos fáciles para hacer con el dron y que se vean bien buenos. Le puse cinematográficos, no me gusta mucho esa palabra, es un poquito para que entiendan el concepto de lo que me refiero. Que sea agradable al ojo y que den ganas de ver más. Entonces, acá vamos. 7 planos muy fáciles para hacer con el dron. Arrancamos por uno de mis planos favoritos que lo llamo el descubrimiento. Es bastante obvio. Hay algo detrás y el dron con el movimiento lo descubre. Llegamos hasta él. Puede ser, como vimos recién, atravesando o subiendo, como en este caso, y vemos el valle que está atrás de las montañas. Es un plano que genera expectativa, genera un poquito de ansiedad para saber qué es lo que está detrás y vamos a descubrir. Lo que me gusta mucho de este plano es que funciona muy bien para cosas que están cerca, como el de esta casa, o también para descubrir lo que está detrás de una montaña gigante y si me elevo lo suficiente encuentro y veo qué hay detrás. Como les dije, son movimientos muy sencillos. Menos es más, gente, no se enrosquen. Vayan para arriba, no muevan la cámara, no muevan el gimbal, solamente la perilla de subir el dron despacio y ya tengo un plano muy estable, bonito y que me está mostrando y contando algo. Y a veces tenés la suerte que te encontrás algo que no esperabas, como por ejemplo estos dos escaladores. No tengo idea quiénes son, les mando un saludo que encima se dieron un besito y me regalaron una imagen muy bella. Los movimientos que elegí son muy sencillos y muy fáciles, los van a poder sacar de una porque justamente es mover una palanca para un solo lado y a lo sumo dos. Esos son los planos que vienen. Pero es muy importante que tengan presente que lo que estamos buscando siempre son movimientos fluidos, constantes y precisos. Tenemos que tener muy claro hacia dónde estamos yendo para no estar decidiendo en el momento, y es ahí que vemos los drones que se mueven para un lado o para el otro y eso molesta bastante al ojo. Lo que estamos buscando son planos que sean muy agradables, que muestren el territorio o la acción que estamos haciendo de una forma muy bonita. Entonces eviten sobre todo esos cabeceos que se dice del dron buscando y mirando. Primero decidimos qué hacer y después nos mandamos. Y pueden ser planos muy largos y después en post los aceleran. Termina siendo un hiperlapse, pero si sostenemos el movimiento durante mucho tiempo, como por ejemplo solamente ir para adelante, yo después eso lo acelero y seguramente se van a estar moviendo las nubes, se van a estar moviendo los autos a más velocidad y genera también un efecto copado. Pero si en ese vuelo largo nos estuvimos moviendo y cabeceando, eso no se puede acelerar. Ese es otro tip que les tiro antes de continuar ahora con el siguiente plano. El plano cenital. Yo creo que mucha gente se olvida de este plano. Apunten la cámara para abajo, si pueden en 90 grados, y vean lo que es el mundo desde arriba. Es una visión que nunca podemos tener desde tierra y vale mucho la pena. La mirada del águila, que también es muy fácil de hacer. Bajen la cámara y pueden ir para adelante, para atrás, para el costado, en una sola dirección y ya tienen el plano cenital logrado. Ojo, y si abajo tienen un montón de movimiento, a veces no es necesario moverse. Con registrar lo que está pasando, ya está, es suficiente. Bueno, acá me empecé a mover porque me dieron ganas, pero me podría haber quedado quieto y ya tenía un gran plano de las olas sin hacer nada. Y prueben, investiguen. Por ejemplo, en este caso no estoy con la cámara 90 grados. Estoy un poquito inclinado y ya me servía el plano. No quería estar tan perpendicular. Necesitaba otra perspectiva
pero sigue siendo cenital. No se olviden de este plano, que está bueno, gente. Y algo muy importante que todavía no tocamos es la seguridad con el dron. Si pueden volar con alguien que les ayude tipo copiloto y esté mirando el dron mientras ustedes están viendo la pantalla, genial. Si no, traten de tener muy claro dónde está el dron físicamente. Más allá de que el control siempre te dice dónde está, ustedes tienen que tener muy bien ubicados exactamente dónde está el dron para poderlo traer, para que no haya accidentes y no chocar contra nada. Hablando de no chocar contra nada, antes de levantar el dron, antes de prenderlo o mientras lo estás prendiendo, chequea que no haya antenas, árboles, edificios altos. Tenés que tener muy bien visto todo lo que hay alrededor antes de bajar la cámara y mirar para abajo. Vean a qué dirección van a ir y que no se la van a dar contra algo. Pueden lastimar el dron, pero sobre todo pueden lastimar a alguien que esté abajo. Por favor, gente, vuelen con mucha seguridad, con mucha precaución. Diviértanse con el dron, pero no tomen riesgos. Bueno, y si les está gustando este contenido, les agradezco que se suscriban, el like y también pueden comentar qué plano les está gustando o cuál es su plano favorito. Y este es como un apéndice del anterior, cenital con altura, donde descubrimos otra vez qué hay alrededor de esta gente, de estos flacos que se pusieron en las vías abandonadas, pero también funciona bajando el dron, acercándonos a nuestro objetivo. Y un plano que se utiliza muchísimo en el cine es el traveling shot o dolly shot, como se lo conoce también, y es muy fácil de hacerlo en el dron, pero en el cine se tienen que gastar un platal y una inversión enorme para hacerlo. Nosotros con el dron solamente tenemos que apuntar la cámara hacia adelante, lo más recta posible o un poquito inclinada como en este caso, y mover el dron hacia un costado, hacia izquierda o derecha. No sube, no baja, no hace nada más. Es súper sencillo pero muy potente. Es un movimiento lento y constante. Ni aceleren ni desaceleren. Sostengan la misma velocidad todo el tiempo. Y como en otros planos, también funciona para cosas muy lejos o muy cerca. Si lo van a hacer muy cerca de algún objeto o alguna persona, aún más lento el movimiento. Si se aceleran, se pierde el efecto que estamos buscando. El que viene le puse el nombre como panorámica amplia para atrás. No tiene mucha vuelta, es ir para atrás. Eso sí, de vuelta, pilas, tienen que tener muy claro que no haya nada con que golpearse para atrás. No todos los drones tienen sensores y a veces los cables no son detectados por los drones y se la pueden dar. Entonces, mucho cuidado con este vuelo. El movimiento en sí genera otra vez una forma de descubrimiento y de encontrarnos todo el tiempo con algo nuevo. El dron va para atrás y voy viendo, ir paseando por este pueblo y encontrando casitas nuevas. Acá la compliqué un poquito más, para ser sincero. Acá estoy yendo para arriba y para atrás simultáneamente. La diferencia de este plano con el anterior, esta toma hacia atrás o pullback shot, es que estamos saliendo de un punto concreto. En este caso, mi persona. Estoy yo en el puente y el dron se va a alejar haciendo dos movimientos simultáneos, hacia arriba y hacia atrás. Y la clave está en no perder la velocidad constante de ambos movimientos. Que no te gane ir para arriba y estás yendo para atrás sin subir y viceversa. Que no sea solo un movimiento, sino los dos al mismo tiempo y constantes, entonces genera esta subida en diagonal hacia atrás. Bueno, y tal vez se están preguntando, Pedro, ¿este plano no es igual al otro? Sí, pero no. Lo que queremos lograr acá es algo diferente. Estamos saliendo de un objeto concreto, ya sea una persona, una casa, y estoy yendo hacia atrás por dos razones. Una, para verlo de cerca y conocerlo de cerca a ese objeto y o persona, y conocer en dónde está.
El otro era, acuérdense, plano panorámico amplio. Entonces ya arranca amplio y simplemente voy hacia atrás. En este estoy muy cerca, estoy en un plano cerrado casi, no es cerrado pero casi, a uno muy amplio. Y generamos ese efecto de, hola, estoy acá en este lugar, para que lo conozcan y lo puedan ver. Y si el lugar lo amerita, puede ser bastante impactante. Bueno, sí, ahí lo aceleré para llegar más rápido a la altura. Eso es un efecto que pueden utilizar también en este pullback shot, donde querés llegar al final, aceleras la imagen, pero bueno, eso tal vez es un poco más pro en edición y lo veremos en otro video, lo que es el ramping, esa aceleración y frenada. Pero antes de seguir con el plano que viene, se los quiero explicar bien, porque es el más complejo de todos, pero de los que más me gustan. ¿Por qué complejo? Porque vamos a estar haciendo ahora sí movimiento de cámara simultáneo que movimiento de dron. Entonces, va a ser con una de las perillas y el de la cámara simultáneamente. Entonces, puede ser que vaya para atrás y la cámara hacia arriba, o para adelante y la cámara hacia abajo. Se los muestro con el dron. Está cerrado, ¿no? El dron tiene sus alas. Bueno, entonces, la cámara va a estar mirando para abajo y yo voy a ir, hace foco cámara, listo, hizo foco, ahí está. Bien, hizo el foco. Ok, voy a ir hacia atrás y la cámara simultáneamente va a subir. ¿Qué es lo complejo? Que este sí requiere aún más sincronización para que no haya movimientos bruscos ni que la cámara esté, bueno, sube un poco, sube un poco, sube un poco, eso es lo que lo termina haciendo un poco feo. Entonces lo que queremos es el movimiento fluido. Ahora vamos a ver cómo queda el plano. La clave está en el movimiento final también. Cuando la cámara está llegando, lo voy soltando despacito. Si yo en el último momento, cuando ya llegué al horizonte, a la altura del horizonte con la cámara, y suelto muy bruscamente, va a quedar como un golpe. Entonces la idea es que sea un movimiento suave y que, digamos, casi imperceptible. Eso es lo que estamos buscando con este movimiento, todo junto, y requiere práctica. Dije que iban a ser 7 fáciles, el último es un poquito más difícil, pero se los quería enseñar, vale la pena. Bueno, este canal también es de rodadas, sobre todo de rodadas en moto. Pueden ver otros capítulos, acá les dejo tarjetas, abajo tienen en la descripción también otros capítulos bien copados. El último hicimos misiones y nos fuimos a Jericó y Antioquia. Llegué de noche, fue un quilombo bárbaro y no llegué a hacer lo que me había planeado, pero quedó creo que bastante divertido. Entonces les dejo en la descripción también más videos para que se entretengan y conozcan un poco de Colombia, por este argentino que vive acá hace rato. Bueno, vamos a ver cómo queda este plano grúa que estamos hablando. Bueno, ahora sí, la toma de grúa. Como ven, el dron baja y la cámara va subiendo. Acá lo mismo, un poquito más lento. Esa piedra es hermosa y gigante. Y también aguantaba hacerle este plano grúa para descubrir también, vean, las montañas de fondo. Sí, usé muchas veces la palabra descubrir en este video, pero bueno, es lo que termina sucediendo. Fíjense que acá estoy mucho más cerca, ya cerraditos con ellos y sirve, ayuda mucho. Este es al revés, este es subir y la cámara baja en vez de bajar y la cámara sube. Es invertido y también está muy bueno. Recuerden, lo que estamos buscando es precisión en el movimiento. No haya cosas bruscas ni llegadas con golpes o que se sintió que la cámara se está moviendo. Un secreto en el cine y en el movimiento de cámara es que sea imperceptible. Que uno esté abstracto con lo que está viendo sin pensar que la cámara se está moviendo. Eso es lo ideal. Por supuesto estamos en YouTube y vale un poquito más de todo que en cine. Pero bueno, ahí está la idea. Como ven, este movimiento funciona para arriba, para abajo o para atrás y para adelante. Y la cámara va sincronizada con ese movimiento.
Espero que estos planos les ayuden mucho en sus próximos vuelos con el dron. Ya saben, vuelen con cuidado. Pero también pueden llevarse estos planos anotados y practicarlos. Pueden probarlos en lugares con un sujeto bien cerca o algo bien lejos. Y como ven, muchos de mis planos son en los mismos lugares. Yo llego a un lugar y aseguro por lo menos 4 o 5 de estos planos en cada locación. Ya sea para un trabajo, ya sea porque estoy rodando con la moto. Si yo quiero salir y estar tranquilo con que estoy haciendo un buen trabajo, mínimo tengo que tener 4 o 5 de estos planos, entonces cubrí y ya después puedo ponerme a jugar y gastar otra batería en otra cosa, pero listo, tengo estos planos, sé que aguantan y mando para adelante. Si tienen dudas sobre cualquier plano, si tienen dudas también sobre drones, algo que conozco en el mercado, yo trabajo con la marca DJI, no estoy auspiciado, pero aguanta mucho. Cualquier duda me pueden escribir, primero me ayudaría mucho a saberlo, si me lo comentan genial. Con confianza que yo estoy conectado, les respondo todas las dudas que ustedes tengan, yo siempre respondo los mensajes y acá estoy conectado. Entonces les mando un abrazo.